Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física en la que vamos a ver cómo se obtiene el campo eléctrico creado por un hilo conductor infinito. Nos vale tanto un hilo conductor delgado, es decir, sin espesor, como uno con algo de espesor, porque la fórmula es la misma y el razonamiento será el mismo. Lo vamos a comprobar además de dos formas. Lo vamos a hacer primero con la ley de Gauss, que es mucho más fácil, y después lo vamos a hacer integrando, que será más complicado, pero se llega al mismo resultado como sucedía con los ejemplos que ya hemos visto anteriormente. Y poco más que añadir, así que vamos a ello. Vamos a empezar por la ley de Gauss y de esta forma además es extremadamente fácil hacer los cálculos. Si tenemos un hilo conductor que podemos dibujar como una línea recta con una longitud L y una densidad lineal de carga lambda, que sería la cantidad de carga total que tiene el hilo dividida entre la longitud, y suponemos además que la longitud son infinitos metros y que la carga son infinitos coulombios, aquí por cierto no va a haber ninguna incompatibilidad, dado que al dividir infinito entre infinito tenemos una indeterminación y esa indeterminación matemática será precisamente la densidad lineal de carga, que supondremos constante. Si ahora además asumimos que esta densidad lineal de carga, estos coulombios por cada metro, son positivos y queremos calcular el campo eléctrico, por la simetría del problema, evidentemente el campo eléctrico a cada altura formará una circunferencia que va hacia afuera del hilo. Es decir, todas estas flechas que estoy dibujando son en un plano concreto de campo eléctrico. Si me voy a otra altura, pues volveré a tener como una circunferencia así hacia afuera de campo eléctrico que sale hacia afuera desde el hilo. Es decir, que a diferentes alturas lo que tenemos es campo eléctrico que sale hacia afuera del hilo. Y nuestro objetivo es calcular el módulo de estas líneas de campo eléctrico, que es de esperar que dependan de la distancia R al hilo. Para ver con detalle qué sucede, lo que vamos a hacer es trazar en una altura, da igual cual sea porque el hilo vamos a suponer que es infinito, una circunferencia como esta que estoy trazando aquí, centrada en el propio hilo. Una circunferencia que además va a tener un radio R. Y a partir de esta circunferencia, subiendo para arriba y para abajo, vamos a trazar un cilindro infinito de radio R que envuelve todo el hilo. Y la gracia de este cilindro es que va a ser todo el rato perpendicular al campo eléctrico. O más bien, el campo eléctrico todo el rato, en todas las alturas, en todas las posiciones, va a ser perpendicular a este cilindro. De modo que el flujo eléctrico a través de este cilindro, dado que el campo eléctrico es perpendicular a él, va a ser igual al módulo del campo por el área, y asumiendo que el campo eléctrico es todo el rato el mismo porque está todo el rato a la misma distancia del hilo, esto nos queda campo eléctrico por el área lateral del cilindro, que es 2pi por r por la altura del cilindro, a la cual estamos llamando L. Por otra parte, si aplicamos la ley de Gauss, el flujo del campo eléctrico va a ser igual a la carga interior encerrada dentro del cilindro partido por epsilon 0, o lo que es lo mismo, la densidad lineal de carga por la longitud entre epsilon 0. Y como tenemos dos formas de calcular el flujo, podemos igualarlas y nos queda que el campo eléctrico por 2pi por r por L es igual a lambda por L entre epsilon 0. Ahora estas dos L's se cancelan, así que nos da igual que el cilindro tenga longitud infinita de cara a calcular. De cara al razonamiento no nos da igual porque era necesario que todo el hilo fuese infinito para poderlo rodear con un cilindro y suponer que el campo eléctrico es perpendicular y constante en todas direcciones. Voy a insistir en esto: si el hilo no fuese infinito, si por ejemplo se acabase aquí arriba donde lo he dibujado, el campo eléctrico en la zona superior ya no estaría yendo hacia los laterales, sino que iría hacia arriba. Y eso no nos interesa porque queremos que el campo eléctrico sea todo el rato perpendicular al cilindro y de módulo constante en su superficie. Así que la única forma de garantizar eso es que el hilo sea exactamente infinito. Gracias a que el hilo es infinito, las longitudes se cancelan y podemos hacer las operaciones que estamos haciendo. Concretamente, esta de aquí. Si el hilo no fuese infinito, no habría un cilindro de radio fijado que fuese todo el rato perpendicular al campo con el mismo módulo en el campo. Visto esto, y simplemente despejando, el campo eléctrico que crea este hilo infinito va a ser lambda partido de 2pi por epsilon 0 por r. Esta va a ser la fórmula del campo eléctrico que crea un hilo conductor infinito. ¿Que lo queremos con la constante de Coulomb? Pues simplemente tenemos que recordar que la constante de Coulomb era 1 partido de 4pi por epsilon 0, y esto nos permite escribir el campo eléctrico como 2 veces la constante de Coulomb por lambda entre r. Esta sería otra forma de indicar el campo eléctrico que crea este hilo de densidad de carga infinita. Y esto lo hemos hecho suponiendo que la carga era positiva. Si la carga fuese negativa, tendríamos que haber metido aquí un menos en la fórmula porque el campo eléctrico iría hacia adentro. Aquí tendríamos que haber metido, por tanto, otro menos, aquí otro menos, y la fórmula sería igual con un menos. ¿Qué ganamos con esto? Que una densidad de carga
carga negativa por un menos daría positivo y el módulo del campo seguiría siendo positivo, como tiene que ser, pero apuntando hacia adentro, igual que sucedía en el caso de la esfera. Y esto podríamos decir que es todo. Lo siguiente que vamos a hacer es demostrar esto integrando. Para ello voy a volver a trazar el hilo entero con sus cargas positivas y nos vamos a preguntar por el campo eléctrico en este punto de aquí, que está a una distancia r del hilo, teniendo en cuenta el efecto de todas las cargas del hilo a lo largo del cable. Si le llamamos 0 a la altura inicial y le llamamos z al eje en el que está el hilo, la distancia a la que está cada punto del cable del punto en el que queremos calcular el campo eléctrico es la hipotenusa de este triángulo que acabo de trazar aquí. Es decir, que la distancia, la separación entre cada punto del cable y el punto donde quiero calcular el campo, va a ser la raíz de r cuadrado más z cuadrado. Y como el campo eléctrico que crea un punto en un lugar es igual a la carga entre 4pi por epsilon 0 por r al cuadrado, siendo r la distancia entre el punto en el que se calcula el campo y el punto que crea la carga, es decir, que r para nosotros sería esto de aquí y no la r que está indicada ahí abajo. Si queremos calcular el campo eléctrico que crea cada punto del cable sobre el punto que nos interesa, ese campo eléctrico va a ser, y lo voy a poner aquí como campo eléctrico que crea cada punto, lambda, que es la carga que hay en cada punto de cable, entre 4pi epsilon 0 por r cuadrado más z cuadrado, es decir, la separación que hay entre ellos al cuadrado. Pero claro, este campo eléctrico seguiría esta dirección. Evidentemente, el campo eléctrico que crea las cargas de arriba va a apuntar hacia abajo, o más bien va a tener una parte hacia abajo, y el que crea las cargas de abajo va a apuntar hacia arriba, o más bien va a tener una parte hacia arriba. Pero esas partes se van a cancelar. Lo único que nos tiene que interesar, por tanto, es cuál es la parte de cada campo eléctrico que va en horizontal. Y esas partes de campo eléctrico las podemos obtener pensando en este ángulo alfa de aquí y aplicándole coseno de alfa al campo que crea cada punto. Por otra parte, alfa será también este otro ángulo que estoy dibujando ahora y el coseno es cateto contiguo entre hipotenusa. De modo que coseno de alfa lo podemos cambiar por r partido de la raíz de r cuadrado más z cuadrado. Es decir, que el campo eléctrico que crea cada punto del hilo es lambda por r partido de 4pi por epsilon 0 por la raíz de r cuadrado más z cuadrado elevado todo ello al cubo. Porque aquí tenemos una de la raíz y aquí la tenemos dos veces al estar ya elevada al cuadrado. Y ahora lo que buscamos es integrar esto en z, es decir, buscamos que el campo eléctrico total será la integral de, sacando para fuera todo lo que es constante, lambda partido de 4pi epsilon 0 con una r por aquí porque estoy integrando en z, por la integral de dz partido de la raíz de r cuadrado más z cuadrado al cubo. Si lo que tenemos es la inversa de una raíz elevada al cubo, típicamente esto procede de la inversa de una raíz. El problema que tenemos es que tendría que haber aparecido una z arriba multiplicando que no está. Entonces lo que vamos a hacer es probar a ver por qué habría que multiplicar esa raíz dividida para que la derivada coincidiese con lo que tenemos. Es decir, buscamos una función f de z partida de la raíz de r cuadrado más z cuadrado tal que derivado de lo que tenemos dentro de la integral. Entonces, cuando derivamos esto, tenemos la derivada de lo de arriba, es decir, f' de z, por lo de abajo sin derivar, la raíz de r cuadrado más z cuadrado, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo, y la derivada de una raíz es 1 partido de 2 veces la raíz por la derivada de dentro de la raíz, que en este caso sería 2z, y este 2 y este 2 se van, dividido entre lo de abajo al cuadrado, es decir, r cuadrado más z cuadrado. Y vamos a probar a conseguir tener abajo la raíz de esa al cubo, así que multiplico arriba y abajo todo por la raíz, de modo que en primer lugar aquí me queda el paréntesis sin la raíz dividiendo abajo me queda ya la raíz al cubo si multiplico otra vez, y arriba a la derecha la raíz desaparece de aquí dividiendo, y ese todo ya había desaparecido, por tanto lo que queda simplemente es f de z por z. Vamos a ponerlo aquí pegado. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tiene que pasar arriba para que lo que quede arriba sea 1? Que es justo lo que tendríamos en la integral. Y por tanto, básicamente lo que queremos aquí es que la derivada de f con z por r cuadrado más z cuadrado menos f por z sea igual a 1. Y aquí se pueden probar funciones. Por ejemplo, si f es igual a una constante a por z, para intentar cancelar esa z cuadrado, lo que vamos a tener aquí es que la derivada de f con z es igual a, es decir, que a por r cuadrado más z cuadrado menos a por z cuadrado es igual a 1. Aquí
Aquí el AZ cuadrado y el AZ cuadrado se cancelan, que es justo lo que quería, y nos queda básicamente que la A tendría que ser 1 partido de R cuadrado. Es decir, que F tendría que ser Z partido de R cuadrado. Y por tanto, esta integral tendría que ser lambda R partido de 4pi epsilon 0 por la variación de F, que tendría que ser Z partido de R cuadrado, por la raíz esta de la que estamos hablando todo el rato. Y ahora, si sacamos este R cuadrado por aquí dividiendo y quitando una de arriba, tenemos que el campo eléctrico va a ser lambda partido de 4pi epsilon 0r por lo que sucede cuando z vale infinito, que es que este límite que nos queda aquí es 1, menos lo que sucede cuando z vale menos infinito, que es que ese límite de ahí vale menos 1. Por tanto, eso de ahí es un 2 y nos queda lambda partido de 2pi epsilon 0r, que es justo lo que habíamos obtenido por el método de Gauss. Por tanto, hemos comprobado ya mediante integración y mediante Gauss la fórmula del campo eléctrico que crea un conductor infinito, y además esta fórmula también funciona aunque el conductor no sea exactamente lineal y tenga algo de grosor. Si tiene algo de grosor, por ejemplo, si es un cilindro finito como lo que estoy dibujando ahora, la fórmula sigue funcionando porque lo único que nos importa es que se siga pudiendo rodear por otro cilindro infinito de radio r y que la carga esté distribuida de forma homogénea y que recorriendo los mismos metros de altura se alcance la misma carga, cosa que seguiría sucediendo. Y bueno, esto sería todo. Básicamente hemos hecho lo mismo que con la esfera, pero ahora con un cilindro, que realmente es matemáticamente más fácil de ver, pero aún así eso no hace que sea fácil la integral para nada. Por eso la ley de Gauss del flujo de campo eléctrico es tan útil, nos ahorra tener que meternos en los fregados de hacer estas integrales. Nos ha quedado hablar de cómo es el potencial eléctrico creado por un hilo conductor, y de esto hablaremos con más calma en la siguiente clase de física. Como siempre, espero que el vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!